Se ha hablado de los beneficios, de los dividendos del acuerdo de paz con las FARC en varios sectores. El turismo, por ejemplo, que se ha disparado en los últimos años. O el medio ambiente, pues ahora podemos proteger más nuestras reservas y estamos descubriendo nuevas especies en sitios a los que antes no se podía viajar con seguridad. Y muchos otros sectores, porque la paz es la mejor aliada de la inversión en todos los rubros de nuestra economía. Si hay un sector que se beneficia más del acuerdo de paz, ese sector es precisamente nuestro campo. ¿Por qué? Porque ahí es donde más han sufrido la violencia y la pobreza, esa pobreza que se ha exacerbado y ha generado el conflicto. Ahora las cosas comienzan a cambiar. El campo colombiano comienza a renacer. Muchos campesinos que fueron desplazados o despojados de sus tierras han regresado y sienten al Estado más cerca. La producción crece y nuestra participación en los mercados internacionales es cada vez más dinámica. En estos últimos 2 días vimos una fotografía de una carne colombiana en un supermercado en Abu Dhabi, y hace 2 días vimos también cómo el arroz colombiano se está vendiendo por primera vez, se está exportando al Canadá. Nuestro campo avanza y esto ha sido posible también gracias al aporte de ustedes, al aporte de Corpoica. Por eso me alegra tanto estar hoy con ustedes celebrando los primeros 25 años de esta, para mí, muy querida institución, a la que en estos últimos años hemos visto renacer como el ave fénix. El país tiene en el campo un potencial enorme, enorme, que el lastre de la violencia no nos dejaba desarrollar. La FAO considera a Colombia como uno de los 7 países con potencial de convertirse en despensa de alimentos de un mundo que va a estar cada vez más preocupado por encontrar de dónde van a venir esos alimentos. Tenemos un enorme potencial y ahora con la paz vamos a poder aprovecharlo al máximo. Y para lograrlo pusimos en marcha varias iniciativas para reducir la pobreza, la desigualdad, mejorar las condiciones de vida y estimular la inversión, sobre todo en las zonas rurales. Y los resultados comienzan a verse, ahí están a la vista de todos, así algunos no quieran observarlo o darse cuenta de esa nueva realidad. Entre el año 2010 y el año 2017, o sea, en los últimos 7 años, el valor del Producto Interno Bruto agrícola creció un 25%, pasó de 27.7 a 34.6 billones de pesos. Esto contrasta con el pobre crecimiento del sector agropecuario en periodos anteriores. Como bien lo dijo la FAO, tenemos todo el potencial para convertirnos en una despensa. Y por eso es tan importante el aumento de la oferta de productos agropecuarios para el mercado nuestro, que es un mercado grande, importante, el mercado doméstico, pero también para los mercados de exportación. Entre el año 2010 y el 2017 se sembraron casi 2 millones de hectáreas nuevas. Eso quiere decir que ya sembramos más de 8 millones de los 23 millones de hectáreas con vocación agrícola del país. Y los principales productos que aumentaron su oferta fueron productos como el maíz, los productos forestales, la soya, el azúcar, el arroz, mientras que la oferta exportadora se incrementó en flores como en productos como flores, como cacao, como la panela, como productos cárnicos. Ahora está de moda y con un potencial inmenso el aguacate Hass,
la trucha, la tilapia. Es increíble cómo va uno al este de los Estados Unidos, a Boston, y ve en todos los restaurantes tilapia colombiana. Evitar sembrar por sembrar o sembrar donde no conviene también ha sido una preocupación constante, pues el desarrollo del agro debe responder a la vocación productiva de cada territorio, de cada región. Para eso y por eso creamos en el año 2012 la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria. A los técnicos que les fascinan las siglas, entonces la llaman la UPRA. Y la UPRA promueve el uso eficiente del suelo, la caracterización de las tierras, entre otras tareas claves. Y esta unidad fue fundamental para lograr la aprobación y reglamentación de la Ley Sidres, que está llamada a aumentar la productividad en zonas con vocación agrícola que hasta ahora no han sido utilizadas de manera eficiente. Colombia hoy produce 34 millones de toneladas de productos agropecuarios y va a producir muchísimo más gracias a la dinámica de las siembras y a que ahora se generan excedentes exportables. La participación de estas exportaciones sobre el total de las exportaciones ha aumentado también en forma importante, pasó del 14 al 19% en los últimos 7 años, es decir, ya casi son la quinta parte de todas nuestras exportaciones. Pasamos de exportar 5.700 millones de dólares en el año 2010 a 7.400 en el año 2017. Abrimos mercados para 119 productos en 83 países, para un total de 2.800 productos abiertos a estos mercados. Ahora bien, el proyecto de apoyo a alianzas productivas, que lo hemos venido desarrollando de la mano de instituciones como el Banco Mundial, ha permitido vincular a los pequeños productores rurales a esos mercados formales, y de eso se trata buena parte de la visión que tenemos para el campo colombiano. Desde el año 2010 se han promovido cerca de 1.200 agronegocios en cadenas productivas como cacao, ganadería, piscicultura, café especial, el plátano, lo que ha permitido apalancar inversiones por 1.300.000 millones de pesos. También avanzamos mucho en el tema muy importante de la financiación, que es indispensable para dinamizar cualquier sector, pero sobre todo el sector agropecuario. En lo que va del gobierno, los productores agropecuarios han accedido a créditos de fomento por 65 billones de pesos. Eso representa 400% más que los otorgados entre 2004 y 2009. Y sancionamos también la ley que puso en marcha el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria. Pero a pesar de todos estos avances, como en todo, como en prácticamente todo, ustedes saben mejor que yo, sabemos todos que nos falta muchísimo por hacer. Y la construcción de paz es una oportunidad histórica para acelerar el paso y llevar más servicio, más inversión, más desarrollo a nuestros campesinos y sobre todo los que tanto y más sufrieron por el conflicto armado. Por eso nuestra prioridad, incluso desde antes de la firma del acuerdo, fue devolverle la tranquilidad y la propiedad de su tierra. Aquí en Bogotá, con la presencia del entonces secretario de Naciones Unidas, de Ban Ki-moon, promulgué en el año 2011 la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Y al año siguiente creamos una unidad, la Unidad de Restitución de Tierras. Y a la fecha de hoy se han restituido más de 235.000 hectáreas de tierra a sus legítimos propietarios, pequeños propietarios. Y en los despachos judiciales hoy ya hay procesos por más de 800.000 hectáreas. Y esperamos que los jueces
fallen rápidamente para seguirles devolviendo esas tierras a los campesinos que fueron desplazados por la violencia, por los fusiles. Y algo muy importante, ya no son los violentos los que definen la propiedad de la tierra. Antes eran o los paramilitares por un lado o los guerrilleros por el otro. Por primera vez en la historia reciente del país, los conflictos sobre la tenencia de la tierra los resuelven los jueces de la República, como debe ser en cualquier país normal, y con el total respaldo de la fuerza pública. Esta mañana el DANE le presentó al país el balance de la lucha contra la pobreza para este año y los últimos 8 años. El índice de pobreza multidimensional, que Colombia fue pionera, nosotros fuimos a la Universidad de Oxford y nos trajimos esa forma de medir la pobreza y comenzamos a medirla en esa forma y en la forma tradicional, pobreza por ingresos. Pero ese índice de pobreza multidimensional en el campo, según los resultados que hoy se dieron, bajó del 53% al 36% en estos últimos 8 años. Esto significa que más de 1.600.000 campesinos que viven en las zonas rurales superaron el índice de pobreza. Y otro logro importante fue consolidar este sector como un gran generador de empleo. En estos últimos 8 años se generaron cerca de 300.000 empleos, casi el doble de los que se han generado en los 10 años anteriores. En el año 2015 creamos la Agencia Nacional de Tierras y desde entonces se han formalizado más de 20.000 predios, casi medio millón de hectáreas, en beneficio de más de 20.000 familias. Dios mediante, el martes entrante iremos a Boyacá, a Sogamoso, a firmar un decreto que nos va a permitir formalizar muchísimas más hectáreas y muchísimas más familias y entregarles su título, que es algo muy importante para cualquier campesino. También lanzamos la Agencia de Desarrollo Rural, que en muy corto tiempo ha ayudado a estructurar alrededor de 200 proyectos por un valor de más de 185.000 millones de pesos. Creamos la Agencia de Renovación del Territorio, a cargo de coordinar la construcción participativa, porque esa es la filosofía de esta agencia, que las comunidades participen en la elaboración y la priorización de sus planes de desarrollo, en este caso planes de desarrollo con un enfoque eminentemente territorial. Esos planes de desarrollo con enfoque territorial van a acelerar la implementación de la reforma rural integral en las 170 zonas identificadas como las más afectadas por el conflicto. Y de igual manera, a través de otro plan que llamamos el 50-51, se están beneficiando 51 municipios con la intervención de más de 2.500 kilómetros de vías terciarias, que es lo que más piden los campesinos, vías para poder sacar sus productos. También con otra estrategia, en esta misma agencia, de pequeñas obras comunitarias, también priorizadas por las comunidades. Destinamos 330.000 millones de pesos para ejecutar más de 3.000 proyectos en 170 municipios priorizados. También quedaron seleccionados, algo muy importante, una innovación que hicimos en Colombia y que nos copiamos un poco de un experimento que hizo muy exitoso el Perú. Los 27 primeros proyectos que se van a financiar mediante una figura que se llama obras por impuestos. Las empresas, cualquiera que sea, pueden ir, construir las obras y cruzar el costo de esas obras con los impuestos que les toca pagar. Eso hace que las obras sean más eficientes en su construcción, generalmente cuestan menos, más rápido, y también da a las empresas que quieren participar un acercamiento con las comunidades y una especie de responsabilidad social, da también cierta tranquilidad
mental, estar ayudando al desarrollo de zonas que generalmente han estado muy deprimidas. Desde el 2010 también hemos hecho un gran esfuerzo, así como en las ciudades hemos entregado más de 100.000 viviendas gratis. En el campo también hemos entregado hasta el momento 65.000 viviendas nuevas gratis. Y estamos construyendo, están en proceso otras 35.000 o más, vamos a terminar con más de 100.000 y 30.000 mejoras de vivienda, que eso tiene un gran efecto y un gran impacto en la calidad de vida de cualquier campesino. Llega uno y le mejora su ranchito, le pone un piso y le pone un buen techo y de pronto le hace una expansión. Esos pequeños trabajos tienen un efecto muy importante en mejorar la calidad de vida. Destinamos 2,5 billones de pesos para que más de 330.000 familias fortalecieran sus capacidades productivas con programas como Jóvenes Rurales Emprendedores y proyectos de alianzas productivas para la paz. Eso ha tenido también un desarrollo muy positivo. Estas son algunas de las iniciativas que hemos puesto en marcha para reducir las brechas sociales y sobre todo para reducir la brecha social entre el campo y las ciudades, y que la paz comience a florecer en el campo donde el conflicto hizo estragos. Y no cabe duda de que la paz y la promoción de la economía agropecuaria son una fórmula poderosísima para el desarrollo. Ha sido un trabajo continuo, dedicado, que está comenzando a dar frutos. En todos estos años, en todas estas apuestas, afortunadamente el país, el gobierno, Colombia ha contado con un aliado excepcional, ustedes. Y qué alegría celebrar estos primeros 25 años de una entidad que le ha aportado tanto al campo colombiano. La Corpoica le ha aportado muchísimo, nació con un modelo novedoso de participación mixta y con la opción de operar con una estructura flexible, adaptable, como se requiere en cualquier institución que se dedique a hacer lo que ustedes hacen en el mundo de la ciencia. Infortunadamente, su desarrollo durante muchos años no fue el más apropiado, no nos digamos mentiras, se politizó. En esos 17 años hicieron aportes muy valiosos, hay que reconocerlo, pero también cometieron muchas equivocaciones, hubieran podido hacer mucho más. Y estaba en tan difícil situación Corpoica en el año 2010 que estaba dentro de la lista de instituciones que una comisión que yo creé para ver qué instituciones íbamos a pasarle a la guillotina para reinventarlas. Ahí estaba Corpoica. Que la liquidáramos, fue la recomendación. Tenía un déficit financiero enorme, había perdido buena parte de sus investigadores y también había perdido buena parte de su cobertura territorial. Y lo fácil era liquidarla. Pero hoy, por fortuna, puedo decir que hubiera sido un error imperdonable. Me acuerdo que en uno de mis primeros viajes con el primer ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, comentamos un artículo de la revista El Economist sobre el milagro del cerrado. Acabo de estar hace 2 días en Brasil y que hablaba sobre la revolución agropecuaria en el Brasil. Y ese artículo resaltaba que la razón primaria de ese gran desarrollo era algo que se podía resumir en 3 palabras: Embrapa, Embrapa y Embrapa.
Embrapa es la institución homóloga de Corpoica, allá en Brasil, y una de las entidades de investigación agropecuaria más destacadas a nivel mundial. Así que decidimos que íbamos a jugárnosla por sacar a Corpoica adelante y hoy podemos decir que lo estamos logrando. El año 2014 sancioné la ley 1731 que cambió la manera en que se financia Corpoica, le asignó una partida directa del presupuesto general de la Nación. Con Juan Lucas hicimos un plan y yo lo estimulaba mucho para que trajera muchos de nuestros genios que estaban dispersos por el mundo, nuestros PhDs, nuestros doctores. Hoy Corpoica cuenta con una masa crítica de investigadores, tal vez, sin duda, la más importante del agro colombiano, más de 800, y tengo entendido que cerca de 140 tienen doctorado. En el año 2010 solo tenía 63 investigadores tenían doctorado y una parte importante de ellos estaban a punto de pensionarse. Corpoica produce nuevas semillas para los agricultores del país, protege semillas tradicionales, además de prestar servicios como el análisis de fertilidad de los suelos. Ahora que veníamos hacia este salón, me decía Juan Lucas, con mucho orgullo, me mostraba cómo Corpoica ha logrado mejorarle el ingreso a los campesinos por una suma cercana a más de 300.000 millones de pesos, simplemente por mejorar la productividad, por ser más pertinente, una semilla más efectiva o más eficiente o más pertinente en una zona, una tierra donde se da mejor. Y eso tiene un impacto en los ingresos de los campesinos y por consiguiente en todos los indicadores sociales y indicadores de pobreza enorme. Sus recomendaciones técnicas, sus manuales, sus servicios tecnológicos ya han sido usados por muchísimos campesinos y cada vez eso es como una bola de nieve, porque los otros ven, ¿y usted cómo hizo esto? ¿Usted cómo hizo aquello? Pues yo le puse atención a Corpoica y yo me interactué o algo maravilloso que me mostraron hace unos meses, que uno por servientrega manda a la tierra y se lo devuelven y le dicen usted tiene que en esa tierra producir estos productos, si no produce estos productos esa tierra no le va a dar. Eso es un servicio realmente invaluable. Así que no es una exageración el símil que hice al comienzo con el ave fénix, pues Corpoica literalmente resurgió de las cenizas y hoy, afortunadamente, gracias a ustedes, está más fuerte que nunca y aportándole al campo y al país en una proporción enorme. De manera que me uno a la celebración del primer cuarto de siglo y les deseo muchos, muchos años más de éxitos en favor de los más de 2 millones de productores del país. Permítame terminar haciendo referencia a las palabras del profesor Diamond. Lo escuché con muchísima atención y deberíamos invitarlo a que se quedara un tiempo más, porque palabras sabias y muy oportunas. Hay algunos colombianos que sería muy bueno que lo escucharan a usted, profesor Diamond. Y en cierta forma, eso es lo que estamos queriendo hacer. Tenemos que reconciliarnos. Yo lo he dicho muchas veces, el proceso de paz fue difícil, fue muy difícil, pero esa era la primera fase. La segunda fase, que es más difícil todavía, es la fase de construir la paz. Y para construir la paz necesitamos reconciliarnos. Eso que usted dijo al principio y al final. Aceptar los errores, aceptar las responsabilidades, es difícil. Pedir perdón es todavía más difícil. Pero no hacerlo
es el peor de todos los errores. Eso yo sé que es muy difícil y por eso mismo, cuando planeamos este proceso de paz, y este es el primer proceso de paz en el mundo que coloca a las víctimas en el centro de la solución del conflicto. Tenemos más de 8 millones de víctimas. Sus derechos a la verdad, sus derechos a la justicia, sus derechos a la no repetición y también a que se los reparen, a la reparación. Esos 4 derechos fueron, en cierta forma, los pilares que informaron la negociación. Y de ahí nació, por ejemplo, la justicia transicional, donde vamos a satisfacer ese derecho a la justicia y también el derecho a la verdad, para que las víctimas se sientan reparadas cuando el victimario reconozca, porque si no reconoce, no se beneficia de la justicia transicional. O sea, todo lo que usted dijo está conectado y eso es lo que estamos comenzando a hacer en nuestro país, en esa construcción de la paz y a la reconciliación. A eso vino el Papa el año pasado en una visita histórica. Vino y él personalmente le puso el nombre a esa visita. Voy a Colombia a empujar al pueblo colombiano a dar el primer paso hacia la reconciliación. Y sabemos que es muy difícil. Y cuando uno le dice a una mamá que ha visto que su hija fue violada o fue asesinada, que perdone al victimario, eso es muy difícil. Mucha gente simplemente dice no. Pero como sociedad tenemos que aprender a respetarnos, a reconocer lo que se hizo. Por eso se creó una comisión de la verdad que, a propósito, la Corte Constitucional le dio ayer el visto bueno. Esa comisión de la verdad va a hacer aflorar eso que usted dice. Hay que reconocer de todas partes, porque aquí son los de izquierda y los de derecha, el Estado, la guerrilla, inclusive los llamados terceros, los que van a tener que reconocer lo que sucedió, y eso ya de por sí es un paso importantísimo. Yo estuve, por pura coincidencia, reunido con Mandela en la época en que en Sudáfrica se estaban televisando los encuentros entre víctimas y victimarios. Y era impresionante las reacciones, pero Mandela me decía, eso sana, eso desahoga, y todos esos odios y esa sed de venganza que se fueron acumulando durante tantos años de conflicto comienzan a evaporarse, y eso es lo que queremos en nuestro país. Va a tomar mucho tiempo, posiblemente una generación, pero tenemos que continuar. Y por eso yo no hago nada diferente en los últimos días y semanas, hacer un llamado a la unión del país, a dejar la polarización al lado, a que ese infierno que nos pintaron que iba a ser Colombia cuando las FARC se integraran a la democracia, pues que resultó lo que dijimos desde un principio que iba a resultar, una farsa. Eso no sucedió. Más bien que lo que hay que ver es qué maravilla que en las últimas elecciones, hace un poco más de una semana, las FARC depositando su voto, las fotografías de los miembros del secretariado depositando su voto en unas elecciones sin FARC, porque en los últimos 54 años se han dedicado a sabotear las elecciones. De eso se trata el proceso de paz, de eso era lo que buscaba, y ahora lo que realmente tenemos que hacer es iniciar todo un proceso de reconciliación, inclusive con nosotros mismos, nuestros propios corazones, en nuestros hogares, con el medio ambiente. Yo digo que una de las víctimas de la guerra fue el medio ambiente, ahora tenemos que
reconciliarnos con el medio ambiente y así tendremos un país mucho mejor. Y con instituciones como Corpoica y con personas como ustedes, pues esa construcción de la paz va a ser mucho más fácil. Muchas gracias.